Y como experiencia en la docencia, estoy trabajando en el campus de La Paz, en materias de ciencias básicas, física y en otras instituciones, en áreas de data processing e embedded systems. Ok, entonces, un factor importante, no el único factor, pero un factor importante que para aumentar el nivel de formación de nuestros alumnos es aumentar el nivel de evaluación. No es el único factor, pero sí uno que hay que tomar en cuenta. Entonces, en mi experiencia, cuando intenté implementar, aumentar el nivel de formación, me enfoqué justamente en el 15% de mis alumnos que son los más performantes, porque son ellos los que son más implicados, más motivados, que van a dar más tiempo de estudio, de esfuerzo. Y justamente ellos, al lograr ciertos objetivos, van a arrastrar de cierta manera tal vez a la masa. ¿Cómo he intentado implementar esto? Tenemos acá una curva que describe el puntaje que se coloca sobre 100 puntos a nuestros alumnos en la universidad en función del esfuerzo, motivación, capacidad de los alumnos. Teniendo por acá un mínimo de 60 puntos de aprobación, pidiendo un mínimo de esfuerzo, un mínimo de motivación de los alumnos. Pero luego, para lograr notas más elevadas, 70, 80 o de excelencia, 100, el nivel de esfuerzo y capacidad que he pedido a mis alumnos no crecía de manera lineal, sino con una cierta curva elevada, ¿ok? Haciendo que para las personas que buscan excelencia se les exigía un nivel de aprendizaje más alto. Por ejemplo, acá hay una pregunta de física. Es una pregunta de electromagnetismo que los profesores de física la pueden, si la evalúan rápidamente. Es un problema que cada inciso tiene 2 líneas, 3 líneas de respuesta. No es algo largo, pero hay un nivel de razonamiento detrás bastante complejo, profundo. ¿Cuál es ¿con qué comparo lo que es un nivel alto o normal, bajo, etcétera? Lo voy a comparar con material que se encuentra en universidades top. Hoy en día en Internet se encuentran recursos del MIT, de Berkeley, de ETH, EPFL, de universidades top, del cual se puede sacar de contenido, ejercicios, demás. Acá todos conocemos, o muchos conocemos lo que es la plataforma edX, que da cursos universitarios, en el cual el MIT da un curso de electromagnetismo. Y nos preguntaremos, pero no podemos evaluar a nuestro alumnado boliviano con el mismo nivel que en el MIT u otras universidades. Y es correcto, no se puede, pero sí se puede motivar al 15% a ir cada vez más lejos y realmente llegar a preguntas de alto nivel para los alumnos que son los más motivados y los más performantes. Esta pregunta que yo coloqué en mi examen, que estaba entre las preguntas difíciles, es una pregunta literalmente del MIT que lo tomamos hace un par de años. Entonces, se le da acceso con preguntas no tan complicadas al general de los alumnos para que logren ese mínimo de 60, pero sí empujar, motivar a la excelencia y a un nivel de estándar internacional. Entonces, ¿cómo aplicar esto también en la evaluación? No es algo totalmente evidente. Para poder evaluar en un examen, en este caso estamos en un contexto de razonamiento lógico, el feedback y el examen como tal tiene que ayudar al estudiante a aprender después de recibir su examen y también al profesor de ir mejorando su modo de evaluación. ¿Qué tipos de exámenes hay? Como lo que hemos podido experimentar este último tiempo en la pandemia, exámenes online. Hay exámenes de selección múltiple, exámenes donde solamente se toma en cuenta la respuesta, y hay exámenes de desarrollo, de preguntas con procedimiento. En el contexto que yo citaba, hacer preguntas de alto nivel, si solamente me voy a fijar la respuesta final o el inciso que escoge el alumno, no es factible. ¿Por qué? Porque como son preguntas de nivel alto, la mayoría de los estudiantes terminan reprobando. Entonces ahí entra este contexto que es necesario
que fue necesario que yo tuve que preguntar preguntas con procedimiento y poder calificar el procedimiento. Si bien la respuesta final o la pregunta no era perfecta, medir que un 80%, un 50%, un 40% del razonamiento del alumno estaba correcto y darle esos puntos adecuadamente. Preguntas de desarrollo como las que podemos ver acá. Y en el contexto de profesor, acá viene algo muy importante. Todos sabemos que el momento de corregir no es algo sencillo si son preguntas de desarrollo. Si solamente nos fijamos en las respuestas, es casi inmediato. Pero si nos vamos a fijar en el desarrollo, como vemos acá en la caricatura, empezamos motivados, empezamos dando un feedback elaborado, pero pasa el tiempo, no se acaban las 30 exámenes, no terminamos de responder y al final es tedioso, muy pesado. Y la consistencia tampoco es algo fácil de manejar. El primer examen que vayamos a corregir tal vez tenga una consistencia, un feedback muy adecuado, pero luego lo que poníamos un 15, luego se vuelve un 10 o luego se vuelve un 20. O sea, hay muchos factores que analizar. Y luego al final se hace toda una corrección con mucho procedimiento detrás y al final el alumno recibe una nota y eso es la única retroalimentación que tiene el alumno. A veces visualizar todo esto no es tan fácil para el alumno para ver lo que ha hecho bien o ha hecho mal, para que también haya una retroalimentación por detrás. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que un tipo de examen donde se va a medir el procedimiento es difícil, no es algo sencillo. Y ahí entra una aplicación, un case donde yo utilicé una herramienta, un software que se llama Gradescope, el cual me permite hacer este modo de evaluación de nivel alto, corregir procedimiento y de manera muy efectiva, muy pragmática desde el punto de vista del profesor y la retroalimentación para el alumno. Gradescope es una herramienta que permite colocar exámenes, tareas a los alumnos similar a lo que es Canvas, Moodle y demás, pero tiene ciertos aportes sofisticados que da realmente diferentes pluses y en mi caso me ayudó mucho. Concretamente, en mi caso específico, acá podemos ver un ejemplo de una pregunta de ingeniería en la cual el software me permite colocar la calificación que voy a colocar a cada parte que el alumno vaya respondiendo. Si responde esto, le doy 2 puntos. Si responde esto, le doy 2 puntos. Y a lo que no responde, no le pongo puntos. Si hay algo que hizo mal, le puedo dar puntos negativos, etc. Acá ya hay una retroalimentación directa, porque el alumno ya sabe lo que está haciendo mal o bien. Y acá mismo también se puede escribir de manera, si estamos con una tablet, de manera con un pequeño bolígrafo digital, escribir de manera personalizada también qué cosa el alumno hizo mal. Se le da una retroalimentación directa. Entonces, todo esto es la utilización de rúbricas que justamente ayuda a corregir procedimiento y dando una retroalimentación directa y muy constructiva al alumno. Acá comparto exámenes que yo tomé. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta, ¿ok? Una pregunta que vale 5 puntos, sobre 20 puntos. En la hoja, en el PDF que el alumno me manda, ya puedo ir anotando qué cosas están bien, qué cosas están mal. Si hay algo más específico, puedo escribir. Y acá el alumno puede ir viendo a dónde le puse. Acá, digamos, yo doy 10 puntos si el alumno entendió que tenía que desarrollar algo similar a esto. Y como no lo hizo, no le coloqué los puntos ahí. Solamente le coloqué puntos en la parte que tuvo algo coherente. Acá hay otra pregunta, rápidamente muestro. Acá, digamos, el alumno hizo todo bien y le puse los puntos que le correspondían, ¿no? Y esto es como un solucionario para él, pero un solucionario con mucha retroalimentación. Y aparte está complementada en la página con información específica al examen del alumno. Recalcar que todo acá, lo que se coloca acá, se lo puede escribir en LaTeX, que es de mucho interés para materias de ciencias básicas y materias de ingeniería. ¿Cómo se implementa eso? ¿Por qué es algo cómo fue útil en mi caso? Hay mucho por detrás que decir cómo se utiliza el software. Lo que se resume
es que para mí me permitió disminuir mi tiempo de calificación de procedimiento en las evaluaciones de alto nivel en un mínimo de 60%, más de la mitad del tiempo de corrección que antes tomaba. Pude hacer una calificación equitativa y constructiva mediante las rúbricas que puedo construir en el software y correcciones personales adicionales que puedo poner en el software. Solicitar y realizar una recalificación es sencillo. Por ejemplo, acá el alumno, en esta pregunta, el alumno, ¿dónde estás? Acá el alumno me dijo, acá quiero que me lo veas el problema. Creo que hice algo que estaba correcto y yo le dije, si es correcto o no es correcto por esta razón. Toda esa regrade es sumamente fácil de hacer. Y en resumen, este software permite hacer una calificación sofisticada porque da muchos modos de evaluación para distintos objetivos en materias de razonamiento lógico. En mi caso, yo pude utilizar en el contexto que cité, poder hacer preguntas de alto nivel, al nivel de universidades top a nivel internacional, haciendo que el corregir preguntas de procedimiento no sea un trabajo sumamente tedioso para el profesor. Voy a estar atento. Si algo más, la utilización de ese software es gratuito hasta final del 2020 por el contexto de la pandemia, pero tengo entendido que la universidad está interesada en comprar las licencias correspondientes para los profesores que van a estar interesados en utilizar esto. Pero actualmente los que estén interesados pueden utilizar de manera gratuita y ver si es algo que ellos pueden cumplir sus objetivos. Seguramente hay muchas maneras de utilizar ese software para cada objetivo que tiene cada profesor.